En primer lugar, quiero presentar a nuestro querido amigo Elimelec Moreno. Él es presidente de la Asociación Nacional de Oficiales de Cumplimiento Certificados, ASONOC, en Monterrey, Nuevo León. Es especialista en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, asimismo por la Unidad de Inteligencia Financiera. Actualmente se desempeña como consultor y auditor de empresas pertenecientes al sector financiero y al sector de actividades vulnerables a través de su firma FC2 Business Management and Consultants. Además, participa como miembro activo de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Instituto de Contadores de Nuevo León y la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero de la World Compliance Association, capítulo México. Así que, Elimelec, bienvenido. Muchas gracias, señor Pablo. La orden. Desde Colombia nos acompaña nuestro querido amigo Luis Mellado, quien actualmente es presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento. Es auditor interno BASC y oficial modelo OMI, certificado por la Dirección Marítima. Es autor de la certificación para oficiales de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades, avalada por la ONAC, Organismo Nacional de Acreditación de Colombia. Posee certificaciones internacionales como gerente de riesgos por el PECB de Canadá. Tiene más de 10 años de experiencia, perdón por el incremento de edad, mi querido Luis. Más de 10 años de experiencia como oficial de cumplimiento y gerente de riesgos en sectores de servicios públicos, automotriz y en entidades de colocación de crédito. Ha sido docente en diplomados de sistemas antilavado de la Universidad Católica y de la Universidad del Atlántico. Así que Luis, bienvenido. Gracias, buenos días, muy amable. En tercer lugar nos acompaña nuestro querido amigo también, Neri Maldonado, director general de consultores y asesores empresariales. Es consultor y asesor en materia de ALD, CFT, para entidades cooperativas de ahorro y crédito y organismos de cooperación internacional. Es profesor certificado en prevención de lavado de dinero por Financial and International Business Association. Actualmente es presidente y miembro del equipo de formación de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Guatemala y de la Federación Internacional de Asociaciones de Cumplimiento, FINASOC. También es representante de Guatemala ante el Movimiento para la Integración de Latinoamérica, con sede en Brasil. Bienvenido, mi querido Neri. Y finalmente, no menos importante, Ramón Alberto González, de República Dominicana. Él es oficial de cumplimiento y vicepresidente de prevención de lavado de activos, cumplimiento normativo, gobierno corporativo y consultoría jurídica del Grupo Financiero Banesco en República Dominicana. Cuenta con certificación internacional por FIBA y ACAMS como experto en prevención de lavado de activos. Además, posee acreditaciones en Administración Integral de Riesgos otorgadas por Alaris y Alide, y recientemente obtuvo la certificación 37001 en prácticas anticorrupción y soborno. Ha sido pionero en el ámbito de cumplimiento en la República Dominicana, siendo fundador y actual presidente de la primera asociación de oficiales de cumplimiento del país. Asimismo, ha ocupado cargos de relevancia profesional, destacándose como presidente y vicepresidente del Comité Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo de FELABAN, así como presidente del Comité de PLAF de ABA. Así que, mi querido Ramón, también bienvenido. Bueno, esta mañana, con este panel multirregional que tenemos hoy, queremos hablar un poquito sobre toda la evolución constante que se está dando en el mundo del compliance hoy por hoy, cómo la tecnología y la automatización de procesos se está volviéndose una constante ya en la práctica del compliance en la región, en el mundo, no digamos en la región, y cómo el compliance es base del éxito para la creación de cultura y confianza dentro de las organizaciones. Así que, bienvenidos a todos. Quiero empezar con una primera pregunta para todos. Realmente creo que es muy importante poder ver desde la perspectiva de cada uno de ustedes
no solo desde el punto de vista de sus respectivos países, porque como vimos, pues cada uno de ustedes representa un país diferente. Veámoslo desde la perspectiva de su país, pero también démosle un toquecito latinoamericano. Entonces, ¿qué sectores o industrias anticipan que van a ser más impactados por los cambios en temas regulatorios en sus respectivas áreas? Si quieren, empecemos por el IMELEC. Cuéntanos, el IMELEC, ¿cómo ves el tema para este año? Pues primero que nada, muchas gracias, querido Pablo, por la invitación a este panel con amigos y colegas Ramón, Eri, Luis. Muy honrado, ¿verdad? El panorama definitivamente para este 2025 y que ya empezó y que empezó con mucho movimiento, ¿verdad? Y viendo la perspectiva desde México y hablando un poquito en la generalidad por el tema que nos toca el día de hoy, que es el compliance, los antecedentes, que más adelante vamos a hablar de algunas ISO, que podemos hablar primero de seguirle en la lucha de la cultura, ¿no? Seguir haciendo cultura para el cumplimiento, porque a veces dejamos a un lado y también tiene que ver mucho en el tamaño de empresas, en la cultura que se tenga organizacional y centrándonos, volviendo al tema, aquí en México vemos desafíos muy importantes. Estamos viendo, por ejemplo, órdenes ejecutivas del nuevo mandato de Trump, en el que ya se están denominando a las cárteles mexicanos como terroristas, ¿no? Entonces hay que ver toda esta parte de que nos va a afectar y reforzar los sistemas de compliance. Recordemos más adelante la 37.301 y más adelante vamos a hablar de otras ISO, pero es un desafío importante porque estamos viendo estos cambios que pueden llegar a no solo afectar al propio trabajo del oficial de cumplimiento, sino esto viene a incrementar la carga regulatoria, probablemente reforzar sistemas automatizados, reforzar las áreas de cumplimiento en el tema de todos estos listados de personas bloqueadas que tenemos acá en México, que tenemos que estar actualizando prácticamente todos los días por las unidades de inteligencia financiera. Entonces, yo creo que vienen retos muy importantes, querido Pablo, en esta parte de compliance, centrándonos aquí en la parte que nos toca de la asociación, en el oficial de cumplimiento, en la prevención del lavado de activos, sin dejar a un lado la cultura del compliance, que se vuelve un reto ahora no solo importante, necesario para empresas de cualquier tamaño, que por ahí estuvimos viendo en algunos highlights el año pasado, que mucho tenía que ver con recursos, mucho tenía que ver con tamaño de empresas, pero creo que esto ya llegó para tener que ser obligatorio, ¿no? Esta parte de la cultura de compliance, que más adelante vamos a profundizar. Buenísimo, gracias Elimelec. Luis, cuéntanos tu perspectiva. Bueno, buenos días. Pablo, muchas gracias por la invitación. Saludo también a todos mis colegas. Bueno, 2025, sin duda, desde nuestro punto de vista, tiene muchos desafíos y muchas tendencias. Sin embargo, me quiero enfocar solamente en tres, pues para lograr, digamos, dar una mejor apreciación. Primero, definitivamente el sector de financiero y la fintech van a tener, digamos, una mayor regulación. Para nadie es un secreto el tema de los criptoactivos, por ejemplo, los pagos digitales y la banca abierta, pues ya que está tomando una tendencia. Por ejemplo, en Colombia está tomando mucha fuerza la banca digital, superando inclusive la banca tradicional. Entonces el onboarding pasa a ser, digamos, un factor muy importante hacia estos temas. Importante, va a haber mayor regulación, requisitos más estrictos referente al tema. Y sin duda alguna tampoco quiero dejar afuera, porque día a día también van saliendo tendencias sancionatorias en el tema de protección de datos. Como todo lo estamos llevando al tema de la digitalización, también debemos llevar esa cultura de la seguridad de la información de los datos personales de los clientes de las organizaciones y demás. Y sin duda alguna, la supervisión va a ser más rigurosa. Quiero de entrada mirar una nueva tendencia que sale a la luz pública en Colombia y yo quiero que quede como una pregunta pequeñita allí. No puedo dejar de hablar del tema y es que en Colombia acaban de sancionar directamente a un oficial de cumplimiento. No sé si ahorita el IMELEC nos dice si allá lo han sancionado, si Ramón, si Neri, inclusive ustedes, pero en Colombia pasa a ser eso un hito muy importante
porque por temas de regulación y por temas de supervisión acaba de ser sancionado. Hace una semana se hizo público todo el proceso sancionatorio hacia ese oficial de cumplimiento, que fue más o menos unos $3.000, más o menos la sanción por este tema. Y es algo importante que no puedo dejarlo mencionar porque va a comenzar a marcar la tendencia de la supervisión más rigurosa que puede tener, digamos, nuestros entes de control. Y para cerrar, pues quiero hablar algo que también va a tener mucha tendencia y que tenemos que enfocarnos mucho, y es en la energía y los recursos naturales. Para nadie es un secreto que cuando ya se habla de compliance tenemos que hablar de riesgos naturales en los países, ¿sí? Y esto está llevando a que existan mayores avances en regulaciones ambientales, hay mayor fiscalización sobre la transparencia en contrataciones públicas, porque digamos que ahí hay un tema de contratación mixta, y también los impactos en todo el tema de normas de anticorrupción. Entonces, también pensar en esos dos, yo diría que pensemos en esos dos, en el sector financiero y fintech, y en todo lo que es energía y recursos naturales, que al final del día están marcando la pauta a nivel mundial. Entonces, como oficiales de cumplimiento integrales, debemos de tener clara esa visualización hacia dónde nos está marcando la tendencia hacia un futuro del cumplimiento. Buenísimo, Luis. Muchísimas gracias. Neri, tus comentarios. Gracias, Pablo. Un fuerte abrazo a cada uno de los queridos y apreciados colegas, el Ibelec allá en México, Luis en Colombia y por supuesto Ramón en República Dominicana. Un fuerte abrazo, buenos días desde acá de Guatemala. Creo que ya buenas tardes allá en varios países que están conectados. Quiero iniciar felicitando al equipo de Éticos Global por esta iniciativa y sobre todo por este espacio. Y siempre quienes estamos involucrados en este tipo de actividades sabemos que atrás de todo esto hay una logística impresionante, hay un trabajo arduo. Gracias por todas las atenciones y sobre todo por abrir este tipo de iniciativas. Justamente el IMELEC, Luis, nos daban un panorama general, pero vamos a partir de que específicamente cuando hablamos de compliance, en términos específicamente el término inglés nos hace referencia a cumplimiento. Pero si lo vemos desde un punto de vista más jurídico, un punto de vista desde el derecho, estamos siempre haciendo referencia al cumplimiento normativo, ético y legal. Y justamente ya nos hacía referencia ahí Luis de cómo esto ha ido evolucionando. Justamente yo le he estado dando seguimiento a esa primera sanción que aplicó Colombia. Y recordémonos que Colombia ha sido referente en temas de legislación para varios países de América Latina. Para nadie es un secreto que la normativa colombiana ha sido referente y sobre todo el panorama de compliance ha estado en constante evolución debido a los cambios regulatorios, a los cambios sociales, tecnológicos y principalmente al tema político que está más fuerte que nunca. Ya vemos las decisiones últimamente que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos en menos de un mes de haber asumido el cargo, y el panorama pues va a ser bastante cambiante y sobre todo desafiante en materia de cumplimiento. Para este 2025 seguramente nosotros vamos a esperar que esto siga siendo un tema crucial, especialmente para aquellos mercados que ya están consolidados, pero también para aquellas economías que son emergentes, como el caso de Colombia, el caso de México, de Brasil y de Perú propiamente. Debemos ver y tener claro de que esto también nos puede presentar una serie de oportunidades y sobre todo cómo fortalecer nosotros el trabajo de las unidades de cumplimiento, las unidades de compliance, y sobre todo cambiar esa figura de que el oficial de cumplimiento está para agregar valor. Muchas veces lo vemos nosotros como una obligación, como algo, porque bueno, en algunos casos la ley me lo pide, hablemos del tema de prevención de blanqueo de capitales, bueno, y yo les hago la pregunta, si esto fuera voluntario, ¿cuántos de nosotros tuviéramos un oficial de cumplimiento? ¿Sí? El panorama cada vez es más cambiante, tenemos retos, tenemos desafíos, principalmente esa fragmentación regulatoria. América Latina se ha caracterizado especialmente por tener una normativa fragmentada donde cada país tiene su propia legislación y por supuesto tiene que ser así, pero los enfoques sobre temas de compliance deberían ser mucho más armonizados. Esto lógicamente puede afectar la implementación de políticas que sean más coherentes para las empresas, por ejemplo, multinacionales, debido a que no existe un marco regulatorio que sea muy armonizado
y esto a nosotros también nos puede generar, por ejemplo, algunos costos adicionales y un tema de corrupción. Adicionalmente a este panorama, quiero tocar un tema que es bastante delicado, como es el tema de la corrupción, que sigue siendo un problema estructural para varios países de América Latina, y sobre todo que el tema de corrupción viene a incrementar el riesgo en nuestras empresas, en nuestras entidades, y sobre todo la posibilidad de daños o sanciones económicas. A pesar de que han habido múltiples esfuerzos, queda mucho por hacer. Voy a tomar como referencia, por ejemplo, el índice de la percepción de corrupción del año 2023, que justamente tengo entendido que esta semana ya sale la versión del 2024. En una evaluación de 180 países, realmente América Latina no le ha ido tan bien, a excepción de Costa Rica y de Uruguay, que han tenido prácticas mucho más robustas. Sin embargo, en una puntuación perfecta, que serían 100 puntos, y que esos 100 puntos significan más ausencia de corrupción y donde hay más posibilidades de que el corrupto sea enjuiciado, América Latina tiene un promedio de 43 puntos, ¿sí? Y claramente los organismos internacionales están dejando claro que no han habido avances significativos en la lucha contra la corrupción, y principalmente que existe una causa que es bastante fundamental, y es el debilitamiento de los sistemas de justicia, ¿sí? Y que no se está recuperando ni siquiera el 1% del dinero robado producto de la corrupción. Entonces, el panorama va a ser bastante incierto, si lo podemos ver así. Necesitamos fortalecer las áreas de compliance y sobre todo que cada metro cuadrado de la organización se sienta comprometida, ¿sí? Ya hay algunas situaciones que hablaron ahí mis colegas, como el tema de lo que se viene en temas regulatorios, lo que puede cambiar en este año 2025, y estos espacios son muy interesantes para poder aprender, para poder compartir. Gracias, Pablo. No, gracias, Neri. Buenísimo. Ramón, tus comentarios. Sí, y voy a tratar de ser bien puntual porque mis colegas y amigos creo que han hecho una explicación bien clara y magistral sobre esta No te tendencia. vemos. ¿No me ven? No. ¿Seguro? No se pierde mucho tampoco. Ahora Ahí sí. estamos, listo. Sí, la realidad es que voy a tratar de recoger un poco y puntualizar algunos mensajes clave, siendo eficiente en el tiempo. Y primero agradecer igual a Ético y a Cumpli, al señor Pablo, por la oportunidad de llegar a su comunidad y a tantos países que ahora mismo están conectados. Eso muestra, como siempre, el compromiso y la voluntad de los oficiales de cumplimiento que iniciando el año están priorizando su plan de carrera, tomando capacitaciones de este nivel para poder aportar valor. O sea que hay una demostración marcada de los colegas en capacitarse. La realidad es que tenemos que ver también el contexto, un contexto de que el cambio nunca había sido tan alto como es ahora y tan lento como será hoy. Yo quiero iniciar con esa reflexión porque la realidad es que el escenario geopolítico inicia el año con un actor importante en ese ajedrez, que es la figura del expresidente, actual presidente Donald Trump, y todos los países que estamos acá representados somos socios comerciales de esta gran potencia. Eso va a tener un impacto inmediato colateral en todo lo que es la economía, en todo lo que es las políticas públicas, en todo lo que es la decisión migratoria y todo lo que conecta con lo que es los crímenes y demás. Como sabemos, los temas migratorios es un impacto inmediato que va a tener en los países, lo cual, ¿cómo se traduce eso a nivel de crimen organizado? O sea, ya el delito asociado a este tipo de fuente de migratoria va a incrementar porque va a ser más complejo lograr llevar o generar migración legal o ilegal hacia esos países. Por lo cual eso es un ejemplo muy directo donde ese actor ha comenzado a hacer acciones inmediatas contra elementos de sanciones con Cuba, donde también eso se levanta. El tema comentado del señor Elimeneco con la narco, con los narcos y la lista y el dinamismo que va a tener OFAC con esto. Un elemento importante es que AMLA, recuerden que tenemos AMLA como un poco frío porque no tenemos, o todavía Estados Unidos no tiene el reglamento que va a ser operativo, la ley AMLA 2020.
Yo entiendo que va a haber una activación muy ágil de ese reglamento para ellos tener más brazos, para poder luchar más marcadamente con los crímenes financieros que terminan legitimándose los fondos mayormente en Estados Unidos. Y es un elemento que tenemos que entender. Los delincuentes terminan prefiriendo blanquear los fondos en Estados Unidos. Todo el mundo quiere una propiedad de Miami, Nueva York y todo eso. Y ellos han visto muy impactados por el uso de ese dinero en sus economías. A nivel de compliance, importante entender que el framework de compliance es más que prevención de lavado, entender que los crímenes financieros también tienen diferentes aristas, entender que, como mencionaron anteriormente, la tendencia hacia un compliance que cuide el medio ambiente, los cambios climáticos, la práctica de ESG. Esto va a tener una tendencia muy marcada porque ya no es suficiente ser rentable, sino también hay que hacer un aporte o tener una retribución social a los países. Tenemos también grandes retos desde la óptica de la corrupción. Sigue siendo uno de los delitos más marcados y siempre vemos la corrupción como la enfermedad. Y literalmente la falta de institucionalidad de los países es lo que más está generando este tipo de realidades. A grandes rasgos, nosotros tenemos un horizonte complejo, porque también si vemos en Europa, ya se ha designado la nueva presidenta del organismo AMLA, ya de la Unión Europea. Eso también es un actor nuevo que viene a regular la Unión Europea, pero también la influencia que va a tener en los diferentes países de Latinoamérica. O sea que se visiona un 2025, como yo lo defino, buca, con un ambiente volátil, incierto, cambiante, ambiguo y altamente hiperconectado. Por lo cual el oficial de cumplimiento tiene un reto de poder desplegar un framework de compliance cada vez más integral para cuidar a su organización más allá de los riesgos tradicionales, sino los emergentes que comienzan a aflorar. Me encanta la perspectiva que nos han dado, porque al final de cuentas, ¿qué podemos esperar de todo esto? Es escuchándolos y tratando de condensar rápidamente, mayor presión de los entes reguladores, necesidad de implementar programas vivos, porque ya estos reguladores ya no están solo revisando un checklist de documentos, sino que ya están buscando realmente que las implementaciones están dando. Y me llamó mucho la atención este comentario final que acotaba Ramón respecto a la volatilidad y la incertidumbre en el ambiente. Entonces creo que son factores que por un lado están claros, pero que por el otro lado nos van a obligar a hacer un mejor análisis de riesgos, ver por dónde pueden venirnos las cosas y poder tomar acciones asertivas. Me encanta. Entonces, me gustaría hacerles algunas preguntas. Esta parte me voy a pasar y quiero hacerles las preguntas uno por uno. Así que no sientan que los voy a dejar por un lado, sino que vamos a ir haciéndolas uno por uno. Y ahora voy a empezar por Ramón. Mi querido Ramón, ¿cuáles son las principales barreras que tú has visto que dificultan la implementación de programas de compliance en tu experiencia? ¿Cuál ha sido tu experiencia al respecto? ¿Cuáles son esos puntos, esas barreras que ves que los oficiales de cumplimiento deben sortear? No te escuchamos. Perdón. Los oficiales de cumplimiento cada vez más se han vuelto especialistas en gestionar esa barrera, esas limitaciones, pero la realidad es que tenemos un horizonte de barrera importante. Primero, la corrupción sistemática que existe en los países de Latinoamérica. Eso es un elemento que está impactando la falta de institucionalidad, la falta de legislaciones claras, termina generando esos sesgos o esas zonas grises. La cultura organizacional, donde sigue existiendo una cultura que prioriza los resultados más que la ética, y eso es un elemento que culturalmente genera un impacto en los resultados. Los recursos que son limitados, la mayoría de las empresas en Latinoamérica son pymes, son de tamaño pequeño, por lo cual no siempre tienen recursos suficientes para implementar y operar un programa efectivo de cumplimiento. El desconocimiento
y la capacitación, o sea, la ignorancia o la subestimación de esto como un valor agregado hace que la persona no gestione esos retos. Hay que generarlo. La resistencia al cambio, la actitud del latinoamericano de preferir estar en la zona de confort y rechazar el cambio hace que implementar innovaciones y regulaciones sea más complejo. La inseguridad jurídica es un tema clave. La inseguridad jurídica, no tener marcos legales adecuados, que la ciudadanía vea las consecuencias de la aplicación de sanciones y de enjuiciamientos. Esa falta de seguridad que se permea en la sociedad hace que las personas no crean que es necesario hacerlo bien o invertir en los compliance. Es una barrera importante, y también ese apoyo gubernamental. O sea, los gobiernos tienen un reto importante de cada vez más invertir o crear una campaña de concientización para que los ciudadanos entiendan que los riesgos existen, que pueden ser ellos vulnerados, y por eso y que pueden facilitar el proceso consciente o inconscientemente. Entiéndase que rápidamente entendemos que son múltiples barreras, con múltiples dimensiones que se deben gestionar con una metodología, porque al final conocer esas barreras y no gestionarlas es solamente como conocer el problema. La expectativa también es que al conocer las barreras podamos diseñar planes que traten de mitigar esas barreras, no generen vulnerabilidades. Grandes rasgos. Gracias, Ramón. Luis, me voy contigo ahora. Y vamos a meternos un tema de mucha actualidad, y creo que está en boca de todas las personas que estamos metidos ahorita en el tema de cumplimiento, y bueno, y creo que en cualquier faceta de la vida ya. ¿Cómo se percibe ya el impacto de la inteligencia artificial y este tipo de tecnologías emergentes en los programas de cumplimiento? ¿Cómo es ese impacto? Ok, bueno, ese es un tema muy interesante que está cogiendo mucho auge. Antes de empezar, yo siento que aquí es la posición que coja cada equipo de cumplimiento, que escoja cada persona frente al tema. Porque he visto oficiales de cumplimiento que aún no están usando la inteligencia artificial porque les parece antiético, porque les parece bueno, y tienen toda una posición negativa hacia el tema, como he visto otros que tienen una posición mucho más proclive hacia el uso de la inteligencia artificial. Si la pregunta es directamente hacia Luis Mellado, yo siento que tiene todas las ventajas y que definitivamente debemos ser voluntariamente obligados, esa es la palabra, voluntariamente obligados a utilizarla, ¿sí? Digamos que yo le veo muchas ventajas y le veo muchos beneficios a su uso. Dentro de eso, por ejemplo, la automatización y el análisis de datos. Para nadie es un secreto que el analizar datos, normalmente debíamos tener áreas de análisis de datos y demás. Y ahora con una muy buena inteligencia artificial, a través de IA o a través de Machine Learning, permite identificar todos esos patrones inusuales en transacciones financieras y que demoran un clic y están ahí para nosotros, digamos, utilizarlo. Ahora se habla mucho antes se hablaba mucho del KYC. Ahora se está hablando mucho del KYT, que es el Know Your Transaction, como conoce tu transacción. Y eso es lo que nos está permitiendo más la inteligencia artificial. Tener ese conocimiento de la transacción bajo múltiples puntos de vista, ¿no? Porque tú puedes pedirle a una inteligencia artificial, dame tu punto de vista de estas transacciones desde 10 diferentes modelos estadísticos en un mismo momento. Entonces, eso también es importante. El KYT se tiene que volver también muy común en los oficiales de cumplimiento, y obviamente, bueno, la segunda fase y el segundo punto de vista es el monitoreo proactivo de riesgos. Nosotros también podemos utilizar inteligencia predictiva para que nos ayude a identificar vulnerabilidades, anticiparme a ellas, inclusive también hacer simulacros y tratar de ver cuál va a ser mi reacción frente al tema de riesgos. Y por último está la protección de datos y la ciberseguridad.
para yo poder también, para yo proteger datos y para protegerme en temas de ataques cibernéticos, pues yo también puedo utilizarla para detectar precisamente los fraudes y estos ataques. En definitiva, eh, sí o sí la inteligencia artificial vino para quedarse, sí o sí nos aporta mucho valor, ¿sí? Ahora bien, los que realmente están un poco quedados en las regulaciones y todo el tema son los gobiernos, ¿sí? Y también de pronto porque tienen la misma perspectiva de algunos oficiales de cumplimiento que mencionaba al principio de verlo como algo antiético. Debemos implementarlo desde gobierno, debemos regularlos y debemos sí o sí, desde mi punto de vista, utilizarlo en toda la gestión de riesgo de compliance en el mundo y en todos los sistemas de riesgo, no solamente en cumplimiento, en todos los sistemas de riesgos, esto nos va a traer beneficio. Ahora, y para cerrar, pensando en que los delincuentes, llámese lavador de dinero, llámese financiación del terrorismo, llámese un cibercriminal, ellos sí la están utilizando al 1000, no al 100%, sino al 1000%. Entonces debemos de pensar en eso, en cuánta carrera y cuánta distancia ya nos llevan superándonos en estos usos. Gracias, Luis. No, y mira, me gustó mucho esto que decías de voluntariamente obligado a usar la AI, porque justo leí una frase de un profesor de Harvard que decía que al final de cuentas la inteligencia artificial no va a sustituir al hombre, sino que va a sustituir al hombre que no la usa como herramienta de trabajo. Así es. Entonces, interesante. Eli, perdón, don Elimelech, danos tu opinión ahora tú. Quisiera preguntarte aquí algún tema, un tema interesante sobre América Latina, sobre los desafíos para adaptarse a normativas y estándares. O sea, cada vez ahorita vemos más que las organizaciones están buscando esta normalización. Entonces, ¿cómo ves toda la parte de la adaptación a estas normativas, a estos estándares como la 37301 o cualquier otra específica que te gustaría platicar? Muchas gracias, querido Pablo. Pues sí, mira, vamos a verlo desde un panorama amplio y luego algunos puntos en específico, pero como lo comentaba hace unos momentos, ¿verdad? Tiene que ver primero con mucho el tema de la cultura, ¿no? Toda esta implementación de las ISO, y si nos centramos en la 37301, pues vamos a decirle que como que la mamá de estas ISO que vamos a platicar, ¿verdad? En este comentario, porque ¿qué pasa? Como bien lo dice la normativa, ¿verdad? Esta ISO 37301, pues las empresas la adoptan porque no hay opción. Si quieres ser una empresa sostenible a largo plazo, si quieres ser una empresa exitosa, tienes que aplicar todos estos sistemas de compliance. Desgraciadamente, en la cultura, ¿verdad? O vamos a centrarnos como estamos en este panel latinoamericana, se ha detectado que muchas veces hacemos lo que la normativa nos obliga, ¿verdad? Por aquí vemos, por ejemplo, si nos vamos, bueno, vamos a hablar de las características, por ejemplo, de esta 37301, que una de ellas es la línea ética, que ya nos brincamos a la 37002, y ahí vemos donde dice, sí, por ejemplo, y centrándonos en nuestro trabajo, oficial de cumplimiento para el sector financiero en exclusiva para prevención del lavado de activos, nos dice la normativa, oye, tienes que tener una línea de comunicación para que aquellos empleados que se sospechen, infringen en prevención de los activos la normativa, puedan comunicarse con el oficial de cumplimiento. Pero se limita a eso. Y como me dice la normativa, lo tengo que implementar. Pero nos quedamos abajo en la cultura, nos quedamos abajo en decir, oye, si quiero ser una empresa realmente sostenible, que mi base esté sólida, ¿verdad? Tenemos que implementarla, pero por voluntad desde el primer día uno que estamos formando estos programas de compliance para mejorar y ser exitosos y sostenibles a futuro, y no nomás como la base, como lo bien lo dice la norma, es una cultura general que nos va a hacer que nuestra organización tenga viabilidad a futuro. Entonces, centrándonos prácticamente en esta ISO, y que como bien sabemos ya viene mucho más avanzada, sustituyendo a la 19600, donde ya hay una certificación de esta normativa. Creo que esta cultura se tiene que ir implementando, y como lo decía en este comentario, al nosotros adoptarla, automáticamente es como si fuera el esqueleto, ¿no? Es el núcleo
porque de ahí nos vamos a ir con estas características que me platicamos, pues a la 37.001, porque ya estamos hablando de la cultura antisoborno, nos vamos a ir automáticamente a la 37.002 para implementar las líneas éticas, ¿verdad? Y así sucesivamente, a la 37.003 para las cuestiones antisoborno. ¿Y por qué no hablar también ya en el panorama que nosotros estamos al frente de las entidades financieras, repito, como es la prevención del lavado de activos o prevención del lavado de dinero, según la jurisdicción donde nos encontremos, pues ya podemos hablar también de la 31.000, ¿no? De la 31.000, que ya estás hablando de un sistema de gestión basado en riesgos, ¿no? En el que vas a detectar todos los riesgos verticales y horizontales de tu organización, vas a poder saber dónde están las áreas de oportunidad y de ahí automáticamente estás ya en la 31.001 con la prevención del lavado de activos y haces todo tu programa muy robusto. Entonces, cuando lleguemos a ver todo este panorama, por eso lo quería ver desde un panorama general, hacemos la conciencia, visualizamos a las organizaciones donde prestamos nuestros servicios y empezamos a trabajar en ello y no decir solamente por la normativa, solamente tienes que tener este canal de comunicación con el oficial de cumplimiento, pero para este punto, y solamente tienes que mandar este reporte, sino que veamos que queremos ser una empresa sostenible, con viabilidad a futuro, exitosa. Indiscutiblemente tenemos que empezar por el tema de la cultura organizacional, tenemos que ir más allá de lo que dice la normativa o la regulación local, ¿verdad? Yo hablo por lo que nos toca acá en México, lo vemos hablando de que esta norma ya es certificable. Vemos acá en México el oficial de cumplimiento, donde el propio gobierno emite certificación por la Comisión Nacional Bancaria, emite certificación por la unidad de... Entonces dices, oye, quiero ser auditor y como la ley me lo obliga, pues me certifico, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tenemos que esperar a que la normativa nos lo obligue? ¿Por qué tenemos que esperar a que salga la regulación si podemos adelantarnos y ser una empresa sostenible? Y lo vemos también fuera del sector financiero. Volteas a ver a las empresas que cotizan en bolsa y dices, no, pues esas sí tienen todos sus programas de cumplimiento, su ESG, todo bien implementado porque son públicas. Ah, perfecto. Pero como yo todavía no soy público, me quito todo esto y me voy justo nomás a lo que me obliga la normativa. Y esa es la cultura que hay que luchar, hay que vencer, hay que seguir trabajando en asociaciones como la que representan todos los colegas que están aquí conmigo, en el que el día a día estamos implementando cultura como estos foros aquí, que damos las gracias a Cumpli y a Éticos, en el que esta cultura se va no solo siendo local, sino ya a un nivel regional, y eso va a marcar todo el cambio, querido Pablo. Así a grandes rasgos es lo que te hablo de la 37.301 y derivado, perdón, y hablando como un punto medular, un esqueleto de todo lo que viene, y si implementas la totalidad, seguramente vas a llevar a buen puerto a cualquier organización donde prestes tus servicios. Entonces ese sería mi comentario, querido Pablo. Muchísimas gracias, Elimelec. Y gracias también por esta pequeña introducción que me diste también por la parte del papel que están jugando este tipo de asociaciones, porque yo creo que es muy, muy representativo que ya a nivel de diferentes países se esté generando esta federación. Y bueno, tenerlos a ustedes aquí, pues en primer lugar, gracias, pero también representan cada uno de ustedes a un conglomerado de comités de ética en sus diferentes países. Y creo, y Ramón, tú que eres el vicepresidente actualmente de la federación, pues me gustaría que pues, hicieras un comentario respecto al papel que están jugando no solo las asociaciones locales, cuál es el papel de la federación para alinear los esfuerzos y en compartir todas estas buenas prácticas, porque creo que eso es de lo que más me gusta del compliance. Desde que empecé en este mundo, lo que más me ha gustado es el compartir, ¿verdad? Entonces creo que este esfuerzo es muy importante poder platicar de él. ¿Qué papel juegan? Cuéntanos, Ramón. Bueno, gracias por darme la oportunidad de comentar a nuestra comunidad y a todos los conectados que literalmente ya existe la Federación Internacional de Asociaciones de Cumplimiento. Este es un esfuerzo muy bonito que
que ha realizado por la representación de varios países. Acá contamos con el señor Elimelec, el señor Luis y también Eric, que forman parte de esas asociaciones que fundaron la federación y que humildemente recibimos el compromiso de ser designado como vicepresidente. Y te comento que, entrada, lo más interesante de esto es que estamos creando algo que será muy grande y muy potente, porque va a permitir hacer algo que trascienda. ¿Por qué? Porque queremos subir el nivel de los oficiales de cumplimiento. O sea, literalmente el principal objetivo que tiene la federación es que a través de sus asociaciones aliadas, nosotros seguir elevando los estándares de los oficiales de cumplimiento a través de, naturalmente, de la formación en la materia, y que al tener estos oficiales de cumplimiento cada vez más empoderados, más capacitados, puedan aportar el real valor que pueden realizar. O sea, que fíjense cómo desde esta federación, creando estándares, creando capacitaciones al nivel, podemos generar un impacto inmediato en las empresas, que va a tener un impacto inmediato en los niveles de efectividad con la que nos miden los organismos internacionales. Lograr impulsar cambios en la cultura ética y empresarial. O sea, nosotros tenemos que, en nuestros países y también en Latinoamérica, poder demostrar que hacer las cosas bien tiene un retorno, garantiza sostenibilidad. Esto es como una evangelización que la federación nace con esa voluntad de generar esos espacios con las diferentes autoridades competentes, con los reguladores, con todos los stakeholders clave, para que entiendan que la ética es algo que en Latinoamérica tiene una prioridad muy alta. Convertir al oficial de cumplimiento en verdaderos aliados, asesores cercanos del negocio. Nosotros tenemos que poder llenar de habilidades blandas a los oficiales de cumplimiento para que con esa actitud puedan ganarse el posicionamiento que necesitan las organizaciones para poder generar los cambios desde allá. Literalmente, como lo menciona, una de las principales barreras que tenemos en la lucha efectiva es la falta de cooperación, la falta de comunicación, la ausencia de confianza. Le podemos decir que una representación de ese objetivo es que lo que estamos acá representando a asociaciones de México, de Colombia, de Guatemala, nos caracteriza la confianza. Yo diría que la base de cualquier objetivo y de equipos multidisciplinario y de alto desempeño, que la base de la confianza es vital para poder lograr los resultados. Queremos promover un objetivo muy marcado, que es cuidar la reputación de los oficiales de cumplimiento. Ya vimos el caso de Colombia, primer caso de uno de los países que ha sido siempre pionero, y que de seguro los demás países de Latinoamérica van a seguir esa tendencia, y quizá una tendencia justa, porque quizá no hemos logrado como oficiales de cumplimiento realizar los impactos o con las herramientas que tenemos para mitigar el riesgo lavado, porque tampoco lo queremos ver de una posición de que es injusta o no justa, sino que cada vez más se va a pedir resultados más efectivos sobre el rol de los oficiales de cumplimiento, y por eso tenemos ahora que proteger el riesgo reputacional y penal en ejercicio de las funciones de un oficial de cumplimiento. Y sobre eso comenzamos a explorar muchas opciones de ya ir dando pasos agigantados hacia tener una póliza de responsabilidad penal y civil para el ejercicio de las funciones, que las empresas que tienen sus oficiales de cumplimiento entiendan que en el paquete salarial de un oficial de cumplimiento tiene que contemplar el gasto o la inversión de una póliza de seguro para cuidar esa responsabilidad. Porque lo que no podemos generar es que existe un miedo y la posición de oficial de cumplimiento queda acéfala, porque nadie quiere asumir ese riesgo porque tiene unas repercusiones penales. O sea que tenemos que crear una base de confianza y de seguridad para que los oficiales de cumplimiento sigan siendo valientes en el ejercicio de sus funciones. Algo muy importante también que desde la federación se va a estar potencializando es crear espacios recreativos, deportivos, sociales, porque tenemos que fortalecer las relaciones interpersonales y cuidar la salud física como la salud mental. Los oficiales de cumplimiento están bajo presión permanente. Son funciones altamente expuestas, vulnerables. Son posiciones que reciben muchos cambios, por lo cual tenemos que crear prácticas que permitan al oficial de cumplimiento manejar el tiempo adecuadamente, saber priorizar,
para poder cuidar lo más importante, que es la salud de cada uno de los que estamos acá representados. Eso es un objetivo muy, muy importante. Y como siempre, establecer normas de cara al intercambio de información. Tenemos que promover en los países que no existan silos, que no existan resistencia a colaborar, a cooperar. Eso tenemos que hacerlo de la mano de las autoridades, que entiendan que la práctica del pasado era hacia el secreto bancario, hacia la confidencialidad, pero para poder luchar contra crímenes financieros transfronterizos, tenemos que entender que deben existir protocolos donde podamos compartir información para mitigar la exposición de riesgo. Entiendo que a grandes rasgos tenemos una agenda bien interesante, prometedora, y que cuento con el compromiso de todos acá para que junto al presidente, el señor Gabriel Quintero de Panamá, podamos dejar una huella bien firme en la lucha contra los crímenes financieros y de aportar valor a las organizaciones. Gracias, Ramón. Bueno, Neri, ya como última pregunta individual, porque ya estamos a nada de terminar. Creo que un problema que tienen nuestras organizaciones localmente en Latinoamérica es que vemos muchísimas cosas que pasan en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, en Europa, pero ¿cómo lo tropicalizamos? ¿Cuáles serían esas estrategias exitosas que tú ves que podrían tropicalizarse para nuestros países y que son trabajadas globalmente? Tienes apagado el micrófono. Estamos, Pablo, gracias. Listo. Voy a compartir quizás de un carácter bastante general, y una de las estrategias que quizás son más exitosas es aquella donde las empresas han dejado de ver el compliance como algo negativo, ¿sí? Especialmente lo han visto como una imposición, sino que al contrario, como hay que verlo como algo positivo, algo que agrega valor. Entonces, hay tanto por aportar, hay cuestiones que pueden ser tangibles y sobre todo que pueden poner a las instituciones en ventaja frente a competidores, frente a sus colaboradores, a sus socios estratégicos y a nivel de las contrapartes, ¿sí? Muy importante también el poder compartir de que hay muchas experiencias a nivel latinoamericano, hay muchas oportunidades también, como por ejemplo el fortalecimiento de los sistemas de gobernanza, ¿sí? Aquellas empresas que logren establecer políticas más transparentes y éticas pueden generar mucho más confianza, ¿sí? Estamos de cara a marcos regulatorios cada vez más sólidos, más fuertes, y esto a nosotros también nos viene a fortalecer. Por ejemplo, en el caso de Colombia, estábamos hablando hace un rato de la inteligencia artificial, pero Colombia ya tiene una hoja de ruta para poder regular esto, y otros países están siendo ya más avanzados. En el caso de El Salvador, por ejemplo, en el tema de los criptoactivos, acá nuestro vecino que ya tiene una regulación, que muy pocos en Latinoamérica, y nosotros ya estamos viendo que hay transacciones, por ejemplo, acá en Guatemala. Sin embargo, solamente han existido comunicados, pero todas esas experiencias nosotros las podemos traducir a nuestra realidad. Algo muy importante también es la incorporación de tecnología. Sabemos que hay mucha tecnología emergente y bueno, Cumpli también ha sido una de las empresas con presencia en Latinoamérica y que ofrece este tipo de servicios, y esto a nosotros nos va a servir como temas de monitoreo, pero también para la gestión integral de riesgos. Entonces, apuntarle a la tecnología va a ser bastante interesante. Quiero compartirles algo también ya desde el compliance en el sector público. No sé si ya la mayoría conoce, pero Costa Rica implementó un modelo en el sector judicial, en el Poder Judicial de Costa Rica. Ya tiene la unidad de cumplimiento y sobre todo se encarga especialmente de fortalecer la lucha contra la corrupción. Dentro de sus principales funciones tiene la prevención de la corrupción a nivel judicial, el fraude interno, el poder regular todas aquellas faltas a la ética y por supuesto que tenga que ver con la probidad. Costa Rica, este modelo creo que es único en Latinoamérica y que nos caería muy bien a muchos países de la región, especialmente volviendo a los informes de corrupción, al índice de la percepción de corrupción, que solamente es una percepción,
pues nos hace ver cómo nosotros estamos también expuestos a este tema. Y cuando vemos, por ejemplo, la cuarta actualización del informe de amenazas regionales del Gavi, nuevamente la corrupción sigue teniendo niveles alarmantes. Entonces, acá Costa Rica ha implementado situaciones como, por ejemplo, que hay una ley de protección especialmente para quienes denuncian temas de corrupción y especialmente protegerlos contra represalias laborales, ¿sí? Tienen códigos de ética, códigos de integridad y anticorrupción, y sobre todo dentro de este sistema de compliance que están implementando en Costa Rica a partir del año 2019 y que está siendo liderado por la doctora Kenia Alvarado. Hay temas bastante interesantes, como por ejemplo un simulador de conflicto de intereses, ¿ya? Entonces, ese simulador que es de acceso público se puede, en este caso, valorar cuando colisionan los intereses, por ejemplo, del sector público ya con lo individual. Entonces, hay una serie de herramientas que están siendo aprovechadas, que están siendo implementadas en estos países y que creo que en el caso de Guatemala nos caería bastante bien. Quizás también resaltar, Pablo, que hay muchas experiencias a nivel latinoamericano que nosotros podemos focalizar ya en nuestro contexto, pero también hay que resaltar que en el caso de Guatemala, especialmente, hay empresas que ya le han puesto más atención al tema del compliance, ¿sí? Hay entidades que muchas veces se centran en las capitales, pero también en el interior hay buenas prácticas, hay empresas que han asumido ese rol que les corresponde y sobre todo marcar ese paso en cuanto a tener políticas transparentes, políticas relacionadas con la integridad y cero tolerancia a la corrupción. Te pongo un ejemplo y a todos los amigos colegas acá en el occidente de Guatemala. Hay entidades, por ejemplo, a mí me toca trabajar mucho con el sector financiero, hablemos de microfinancieras, de entidades cooperativas de ahorro y crédito. Hay iniciativas que surgieron, por ejemplo, en un área rural hace muchísimos años, que fue una asociación de campesinos y que tuvieron esa visión de poder llegar desarrollo a su comunidad y que hoy te están generando 600, 700 empleos, ¿sí? Que tienen ya una estructura organizacional bastante consolidada y que están aplicando muchas de estas prácticas, que están yendo a capacitarse, por ejemplo, a México, a Colombia, que han ido a diferentes lugares y lo están implementando ya acá, ¿sí? Entonces, hay tantas cosas por hacer, estos espacios son bastante interesantes, ya lo dijo ahí nuestro vicepresidente, uno de los objetivos también de poder nosotros organizarnos y que de hecho va a ser una convocatoria abierta acá en Guatemala, invitar a todo aquel profesional que se quiera sumar y quiera aportar a esa iniciativa, pues tenemos tanto por hacer, ¿sí? Hay muchas situaciones que nosotros podemos aprender de nuestros países hermanos y por supuesto también nosotros podemos aportar las experiencias y esas lecciones que hemos ido aprendiendo a lo largo de este camino. Gracias, Pablo. Gracias, Neri. Pues, señores, ¿se recuerdan cuando platicábamos de cómo se nos iba de rápido la hora? Se nos fue la hora. Entonces, miren, yo creo que si algo me ha enseñado estos programas es que podríamos pasárnosla platicando 5 horas sin ningún problema, pero bueno, tenemos que dar paso al siguiente panel. Importantísimo, creo que darles las gracias a todos ustedes por compartir sus conocimientos, compartir su tiempo con nosotros, compartir su tiempo con la comunidad. Gracias a Dios no hubo preguntas del público porque igual las hubiéramos tenido que dejar para responderlas después, pero bueno, gracias en nombre en primer lugar, en nombre de toda nuestra audiencia, gracias en nombre de Cumpli y de Éticos Global y gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Felicitemos Gracias. a Ramón allá porque su equipo ganó. Después de ganó el 8 tema años. Muy Después de bien, muy 8 bien. años. A la República A los Dominicana. dominicanos que están conectados. Gracias, señores. Que Exactamente. pasen No, muy feliz y día. ya, Pablo, más adelante, pues este espacio creo que lo podemos hacer también presencial en Guatemala. Hay suficiente de qué conversar y bueno, ya la invitación está abierta para poderlo recibir acá a nuestros colegas con los brazos abiertos. Así Claro es, que sí. abonando a lo que comenta Neri, igual y aquí con Ramón, que la federación va a estar haciendo foros regionales para estarnos viendo ya en Colombia, en la República Dominicana, Costa Rica, por supuesto, Guatemala, Honduras, en México.
con nosotros. Entonces también, como bien comenta Neri, abrir estos espacios también a el contacto físico, y ahí estoy echando la mano para seguir con estos temas. Solamente también como cierre, ¿verdad? No dejen que el presupuesto no agobie. Todos podemos hacer un manual de procedimientos y políticas para implementar esta cultura de compliance dentro de nuestras empresas, y por algo se empieza con un pequeño granito de arena todos los días. Gracias, Pablo. Gracias, Elimelec. Gracias a todos. Feliz día. Un abrazo a Luego, un placer. todos. Gracias. Saludos, hermano.